voy con una nueva estrategia de trading en scalping, con 2 indicadores gratuitos de TradingView con la que seguir exprimiendo los mercados. Esta estrategia está sobre todo enfocada en Forex, concretamente en el mercado del eurodólar o el EUR-USD, que es el que más me gusta operar, aunque tampoco da malos resultados en cripto y stocks, en franjas que van desde los 5 hasta los 30 minutos. Pero atento, si te quedas al final del vídeo te daré una sorpresa solo por haberte quedado y haber aprendido esta brutal estrategia. Venga, lo primero de todo, vamos a nuestro TradingView y vamos a buscar el indicador Optimized Trend Tracker Oscillator, en concreto este de aquí, Oscillator Auto, ¿vale? De Geekbankos. Perfecto, este indicador te proporciona señales de compra y venta basados en los cambios de tendencia alcistas o bajistas. Mientras que el color verde te indica que estamos en una tendencia alcista, el color rojo te está indicando que estamos en una tendencia bajista. Vale, tal cual se ve es fácil, pero este indicador de forma autónoma no es rentable y por sí solo no tiene una eficiencia excesivamente alta, ya que no tiene en cuenta los periodos de distribución y da bastantes falsas señales. Por lo que para pulir esta estrategia y aumentar el porcentaje de rentabilidad, vamos a la pestaña indicadores y vamos a buscar el segundo indicador que se llama G-Channel Trend Detection, de Jagasoft. Este indicador, a su vez, da señales también de entrada al mercado identificando las tendencias generales del mercado. No obstante, hay que adaptarlo ya que la configuración de serie pues, no se adapta perfectamente a esta estrategia. Por lo que en este caso pues nos vamos a ir aquí al engranaje y vamos a modificar la longitud en vez de 100 a 300 y desclicamos el Show Cross. Aquí en estilo lo que podemos hacer es aumentar un poquito más los colores, que se vean un poco más. Ahora ya con ambos indicadores instalados y configurados, vamos a ver con ejemplos en compras y en ventas cómo entrar al mercado y así evites caer en el error de abrir con falsas señales o cuando no todas las condiciones se hayan dado en el mercado, ya que como he comentado al inicio del vídeo, la estrategia es fácil, es muy sencilla, pero hay que ser un poco técnico, ¿vale? Hay que tener un poco el ojo entrenado para acabar de ver las opciones de entrada. ¿Por qué? Porque cuando se expliquen las opciones de entrada, también es muy bueno que hagáis un análisis más macro, sea mínimo de 2 horas, para ver en qué momento está, si está en una tendencia alcista o está en una tendencia bajista o en otra tendencia bajista, o en este caso alcista, da igual. Entonces es importante que al igual que veis el micro, veáis el macro, básicamente es por eso. Vale, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del eurodólar en una franja temporal de 15 minutos y vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben dar para entrar al mercado. La primera, hay que comprobar que el OTO nos esté dando una señal de compra y en este caso sea porque haya finalizado la tendencia, digamos de alguna manera bajista y ya se esté iniciando un cambio de tendencia alcista. La segunda condición es que el G-Trend también tiene que estar en color verde, indicando también que hay una tendencia alcista, es decir, que ya no hay tantas ventas y por lo tanto están ganando las compras sobre las ventas. Con estas dos condiciones lo que hacemos es abrir nuestra operación en la vela de cierre. Entonces vamos a colocarlo el stop loss en el último swing y vamos a colocar un reward ratio de 1 a 1.50. Como siempre digo, si puedes estar monitorizándolo, perfecto, no hace falta que lo hagas con un reward ratio de 1,5, pero si no puedes estar monitorizando la operación, no te preocupes, sé más conservador y con un reward ratio de 1 a 1,5 es más que suficiente. Así que vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, una operación que ha sido quizás más larga de lo esperado, la verdad que no me esperaba que fuese tan larga. Han sido 60 pips, no está mal, así que genial. Venga, vamos con otro caso para las compras. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado? La primera es comprobar que el OTO haya cruzado y por lo tanto ya nos esté dando una señal de compra y ya se empieza a ver el área de color verde. Segunda condición es que el G-Trend también tiene que estar de color verde indicando el inicio de una tendencia alcista. Así que con estas dos condiciones, en la vela de cierre es momento de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se nos da. Venga, otra operación, aunque poco tiene que ver con el scalping y han sido 23 pips y prácticamente con un drawdown de toda la operación, yo no la doy como positiva, aunque en este caso se nos ha dado de forma correcta. Venga, vamos con otro caso para las compras, a ver qué tal esta vez, si se da un poquito mejor. Estamos de nuevo en el mercado del eurodólar en una franja temporal de 15 minutos y vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que dar para entrar al mercado. La primera es que el OTO
debe de haber cruzado y por lo tanto ya empieza a dar esta señal de compra y la franja empieza a ser de color verde. La segunda condición es que el G-Trend también tiene que estar de color verde, indicando que estamos en una tendencia alcista. Así que con estas dos condiciones es el momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación, como siempre siendo conservadores, con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se nos da. Venga, otra operación para el bolsillo. No ha estado nada mal. Estas han sido 19-20 pips en 9 horas, así que no está nada mal. Venga, vamos con los casos para las ventas. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. La primera condición debe de ser que el Loto nos debe de haber indicado una señal de venta y a su vez el G-Trend debe de estar en una tendencia en rojo. Así que con estas condiciones es momento de abrir nuestra operación en ventas en el mercado del Cardano con el Tether US en franja temporal de 30 minutos. Así que vamos a colocar un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal va la operación. Venga, perfecto. Otra operación que ganamos, así que genial. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Estamos en el mercado del Bitcoin con el Tether US y estamos en franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. La primera condición es que el Loto debe de estar indicando que hay un cambio de tendencia y por lo tanto nos está dando una señal de venta. Y a su vez, el G-Trend está en rojo, indicando que también estamos en una tendencia bajista. Así que con estas condiciones es momento de abrir nuestra operación en venta en la vela de cierre con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se da. Venga, operación muy rápida. Esta ha ido perfecta. Genial. Así que otra más para el bolsillo. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. Nuestra primera condición debe de ser que el Loto debe de estar indicándonos una señal de venta y el inicio de una tendencia bajista de color rojo. Y a su vez el G-Trend nos tiene que estar indicando con esta franja en rojo el inicio de una tendencia bajista. Así que con estas dos condiciones es momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se da la operación. Bueno, en este caso no puede ser posible, no ha sido una operación válida, nos ha tocado nuestro stop loss, así que nada, como toda estrategia y como sabéis no es perfecta, así que en este caso no anotamos un tanto. Pero bueno, no te preocupes. ¿Por qué? Porque esta estrategia, tal y como la has visto, está muy bien, pero aún le falta un matiz que la acabe de hacer espectacular o mucho más rentable. Entonces hay un indicador adicional con el que vas a ajustar aún más la eficiencia de la estrategia y vas a alucinar con los resultados. Este indicador es el Super Trend, este de aquí, es el Super Trend, que ya hemos utilizado aquí alguna vez en Johnny Trading. Este indicador no solo te ayudará a pulir la estrategia, sino que te ayudará a colocar mejores stop loss en las entradas que hagas al mercado. Aunque lo primero que vamos a hacer es ajustarlo. Así que lo que primero vamos a hacer va a ser irnos aquí al engranaje y vamos a quitar las señales de compra y de venta y el Uptrend Lighter y el Downtrend Lighter. Entonces, ¿dónde está aquí el truco? El truco está en que cuando vayas a entrar en una operación, vamos a poner aquí este ejemplo, lo que vas a hacer es que el stop loss lo vas a colocar en la línea del Super Trend. Y luego lo que vas a hacer es que en este caso vas a poder ajustarla. Entonces va a haber algunas entradas que se te van a dar como positivas, porque al haber ajustado el stop loss, lógicamente el take profit también lo has ajustado. Por lo tanto, la operación puede ser que sea más corta y muchas veces estas te van a entrar, no como estaba pasando hasta ahora. Pero a su vez también tienes que hacer el trailing stop. Es decir, lo que tienes que hacer es que cuando ya directamente el indicador del Super Trend llegue y toque de nuevo nuestro punto de entrada, es el momento en el que vas a tener que cerrar. De esta manera te vas a evitar que pase estas cosas. Y aunque cierres antes, no pasa nada, cerrarás antes, pero cerrarás en profit, no cerrarás con una pérdida. Entonces, sobre todo, es súper necesario que entiendas esto, porque de esa manera
a la que se gire el mercado vas a poder aprovechar mucho más la operación. Lo que sí tienes que hacer es seguir manteniendo el reward ratio de 1 a 1,5 igual, y de esta forma las entradas pues serán más ajustadas y por ende aunque más pequeñas, ¿vale? Pero aumentarás el acierto en general y no serán tan agresivas. También por el contrario, lo que hay que hacer es estudiar y entender cuándo salir, ya que si nos encontramos en un caso donde el precio llega a tocar dicha línea del supertrend, tendremos que salir mejor con una pérdida que jugarla a seguir perdiendo más y más. Como has visto, esta es una estrategia más scalping, aunque ya empieza a tener matices de intradía porque franjas temporales de 30 minutos tiene poco de scalping. Pero igualmente, si tu operativa es más intradía puro y duro, ya son franjas temporales de 1 hora, 2 horas o incluso hasta 4 horas, no te preocupes, clica en este vídeo porque te dejo una estrategia brutal.